Fíjense que hoy vamos a hablar de un padecimiento que afecta entre 6 y 10 personas por cada 100,000. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una enfermedad extraña, es una enfermedad rara, es una enfermedad poco escuchada y no vemos que haya así como gran injerencia, 6 y 10 entre 6 y 10 personas por cada 100,000. Sin embargo, ha ido en aumento y sin embargo, cada vez aparecen gente más joven. Entonces, pues realmente sentimos que era algo por lo que, un tema que deberíamos de tocar y justamente para eso, vamos a hacer contacto con el doctor Leopoldo Herrera, neurólogo, para platicarnos de esto que se llama parálisis supranuclear progresiva y se le conoce por sus siglas PSP. ¿Qué tal? Buen día, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Pati. Buenas tardes a todo el grupo Radio Fórmula. Y aquí estamos, a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que pues hay que iniciar por el principio y bueno, pues nos gustaría saber qué es la parálisis supranuclear progresiva. Sí, de hecho, desde el título es difícil entenderla. Lo que sí sabemos es que es una rara enfermedad que afecta al cerebro, en donde se altera la marcha, el equilibrio, los movimientos de los ojos para mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, la deglución y áreas del cerebro que controlan el movimiento, la coordinación, el razonamiento y las funciones importantes. Y se denomina en esta forma, voy a utilizar el modelo porque no tiene que ver, esta parte de acá abajo se llama el tallo, el tronco cerebral, y aquí hay núcleos, precisamente por eso se llama así, núcleos de nervios craneales que mueven los ojos, que hacen la deglución, los movimientos de la cara, y se alteran de aquí y desconectan tanto al cerebro hacia abajo, por eso se llama parálisis supranuclear, porque se debilitan las funciones superiores de la persona. Por eso es así. Y como lo comentas, es una enfermedad rara, Pati. ¿Y cuáles son sus causas? Las causas. Bueno, realmente el área médica no conocemos todavía, está en fase de investigación cuáles son las causas de la parálisis. Nos vamos al aspecto clínico, a los síntomas que son consecuencias del deterioro de células, de neuronas, de algunas zonas específicas del cerebro que tienen que ver con movimiento, deglución, etcétera. Pero los investigadores actualmente que se van hacia marcadores tumorales, a marcadores de enfermedades, han descubierto que son enfermedades parecidas al Alzheimer, al trastorno neurocognitivo y al Parkinson. Entonces, en los cortes microscópicos ha aparecido en estas enfermedades degenerativas una proteína que se llama proteína tau y al cual se le han achacado, se le han buscado como una causa principal de este deterioro de los núcleos del cerebro, Pati. A ver, ¿qué es eso? Si nos puede explicar, ¿qué es esto de la proteína tau? ¿Cuál es su función o por qué se le achaca? Sí, la proteína tau es una forma de que se encuentra una sustancia entre neuronas y neuronas. No son neurotransmisores y se llama así. Es una fosfoproteína que tiene funciones en las neuronas. Estabiliza los microtúbulos, es decir, dentro de la neurona conecta la transmisión de señales. Mantiene la estructura, es como el esqueleto de las neuronas. Participa en el transporte de sustancias, todo dentro de las neuronas. Pero ¿qué sucede? También sirve para que se produzcan nuevas neuronas, pero por esta proteína tau, cuando se degenera, se pierde este control, se degenera la neurona y se muere. Y al morir, se desconectan los núcleos como tal. Entonces, sí es una proteína tau que es muy importante y la hemos encontrado en Parkinson, en trastorno neurocognitivo como demencia, y aquí también es muy característico, pero ya en cortes de cerebro ya fijados, digamos. Pero ¿y por qué se muere esta proteína tau? O sea, es importante mantenerla viva. ¿Hay alguna forma de mantenerla viva? Hasta ahorita los investigadores no han encontrado alguna forma de detenerla, ni tampoco de producirla o de tener alguna sustancia, porque es dentro de la neurona, no es fuera, como los neurotransmisores que sí podemos dar sustancias para que compensen, complementen o suplementen. No, son proteínas que están ahí y que tienen sobre todo hasta cierto punto algunas causas ambientales, pero sobre todo genéticas por el grupo etario a donde se lleva a cabo la enfermedad, Pati. O sea, debo entender que está en la célula.
de la neurona. Por eso es que también a veces a esta enfermedad se le llama parte de supranuclear supercelular, ¿no? Así está dentro de las neuronas, no fuera. A veces, Claro, por ejemplo, Parkinson, estoy no hay entendiendo. conexión entre neuronas y damos sustancias que semejan la dopamina o la serotonina y esto controla el temblor, la rigidez. Pero aquí no, aquí está dentro de la neurona y pues no tenemos forma de compensarla. Claro, claro. Eh, ¿Cuál es el principal factor de riesgo para el PSP, para la parálisis supranuclear progresiva? Muy bien, Pati. Mira, el único factor de riesgo realmente comprobado es la edad. Es raro, no imposible, que le dé a gente joven, generalmente en personas entre los 65 y 80 años, llegan a presentar esto, y no todos. Tampoco hay un matiz genético que tengamos familiares, pero sí, la edad sigue siendo el factor más importante comprobado para padecer esta enfermedad. Porque menores de 40 años no la padecen, mantienen activos estas neuronas. Fíjese que, perdón que hable de lo personal, pero mi madre padece precisamente PSP. Y es cierto, hace 7 años que se lo detectaron, 7, 8 años que se lo detectaron, efectivamente se lo confundieron o creían que lo que tenía era Parkinson. Y bueno, resulta que cuando uno tiene a alguien cercano con esta enfermedad que nunca ha escuchado en su vida, ¿no? Y es así como el bingo. Digo, antes no eran entre 6 y 10 personas, eran mucho menos, ¿no? Hace 8 años. Entonces, pues bingo, ¿no? Tocó. Pero resulta que empieza uno a conocer a más gente que habla y que sabe que su mamá tuvo esto y se murió de esto, o que la tía. Y de repente empecé a enterarme de gente que tenía 45 años y le estaba dando Así es. los síntomas. Decías, ¿cómo es posible? Se supone que es una edad de personas mayores. ¿Le da más a las mujeres o a los hombres, doctor? Generalmente es un poquito más, no hay mucha diferencia, 2-1 entre mujeres y hombres, pero sí vuelvo a repetir, la edad es fundamental. Ujú, ujú. ¿Cuál es el cuadro clínico del PSP? ¿Por qué se le Muy confunde con bien. a mi mamá se lo confundían con entre Alzheimer, no Alzheimer, entre Parkinson y entre esclerosis múltiple? Así es, son enfermedades degenerativas y por lo tal, pues se van acabando las neuronas. Depende de cada persona, pero la parálisis supranuclear progresiva se parece, como lo comentas, a Parkinson y a demecias. Los síntomas empeoran con el tiempo, es decir, van aumentando. ¿Qué es lo que más vemos? Generalmente la rigidez, especialmente del cuello, como que se flexionan. Dificultad para caminar, para deglutir, les molesta la luz, hablan de una forma arrastrada, les cuesta trabajo, se atragantan, todo lo que tiene que es dificultad para dormir, de repente tienen conductas impulsivas, están alegres y de repente entran en llanto, les cuesta trabajo tomar decisiones, problemas, se vuelven lentos, dificultad para caminar. Y uno de los problemas son esos, las caídas, pierden el equilibrio, no pueden deglutir, se ahogan, se broncoaspiran, se hacen microbroncoaspiraciones, espasmos de la mandíbula como si tuvieran Parkinson, que están continuamente como masticando chicle y están continuamente, y los cambios de conducta, ansiedad, depresión, su cara a veces de sorpresa y a veces de llanto, pero esto tiene que ver el nervio facial que se origina, que es un núcleo que está en el tallo cerebral, para ti. Pero siempre lo hacemos por el cuadro clínico, lo sospechamos y lo confirmaremos con estudios de neuroimagen. Ujú. ¿Con tomografías o con qué? Sí, generalmente después de que tenemos o sospechamos el diagnóstico, pues realmente lo que hacemos es descartar, y esto lo denominamos los médicos diagnóstico diferencial. No decimos, voy a descartar esto, no. Vamos a hacer diagnóstico diferencial entre demencia y Parkinson y hacemos los estudios. Primeramente una tomografía que no es sensible y específica, nos da un 70% de seguridad. El mejor estudio es la resonancia magnética, 100% confiable. Y aquí no encontramos nada grave. Bueno, puedes encontrar un tumor, un embolio, un derrame, pero si no, vemos solamente que el cerebro se empieza a hacer más chiquito, empieza a tener atrofia, pérdida de volumen, y esto nos da la idea de que el cuadro clínico tan florido que tiene y el estudio de neuroimagen ya nos hace confirmar que tiene una parálisis supranuclear progresiva.
Tratamiento, supongo, si no saben cuáles las causas, pues muchos tratamientos no hay más que el que le Así es, a mi sí. mamá, el de Alzheimer. Pero aquí, pues como no hay mucho que hacer, y se supone que la enfermedad dura 7 años, me imagino que aquí lo que hay que hacer son estrategias de afrontamiento y de apoyo de los familiares hacia el paciente, ¿no? Así es, efectivamente, no conocemos el origen. Entonces tratamos, como en la mayoría de los casos, los síntomas para la depresión, la toxina botulínica para que puedan mejor coordinar de lejos, de cerca, apoyarlos con la familia, el uso de lentes bifocales, arreglar la casa para que tenga barandales, el uso de andadera para que no se caiga, señales terapia para el equilibrio, pruebas vestibulares, que son lo más común. Y vuelvo a repetir, es una enfermedad que no conocemos su origen y tratamos exclusivamente las molestias, los síntomas neurológicos como tal, ¿no? Ujú. ¿Se están haciendo investigaciones al respecto, doctor? ¿Tiene usted alguna idea? Sí, sí, hay campos de la investigación en esto, ¿no? Algunos, por ejemplo, para tumores son marcadores tumorales. Aquí están buscando marcadores específicos para prevenir. Es decir, como lo preguntas, ¿por qué sucede? Hay que buscar en la actividad de las neuronas, pero sí hay ahorita ya estudios que buscan para bloquear la formación de la proteína tau o ayudarla a eliminar, Pati. Conclusiones, doctor. Pues es una enfermedad neurológica que deteriora al paciente y no solamente al paciente, sino también a la familia, en donde los cuidadores de la persona tienen que saber cómo tratar a la persona. Es muy difícil a nivel porque afecta lo físico, lo emocional, la motricidad y cumplir con todas las tareas mientras se intenta adaptarse el paciente a su estado de ánimo, a su motricidad y las necesidades físicas que acompañan a esta afección. Y debemos de recordar como conclusión que es posible que esos estados de ánimo y esas habilidades físicas cambien de un momento a otro. Por eso se requieren redes de apoyo para la familia y los cuidadores, que el paciente pues no tiene control. Serían mis conclusiones. Pues muchísimas gracias, doctor. Y gracias a ustedes él es el doctor Leopoldo Herrera, neurólogo.